Muy buenas tardes, amigas y amigos de aquí y de allá. Como de costumbre, presentamos nuestro programa de política a través de Global Visión TV y una amplia gama de plataformas virtuales, análogas y una cadena de radio que ustedes pueden apreciar en la parte baja de sus dispositivos. Con ello cubrimos todo el mundo desde América Latina, el Caribe, Estados Unidos, Alaska, Canadá, Europa y Asia. Tenemos una cobertura internacional completa. La semana de hoy está cargada de múltiples noticias, todas interesantes. Pero tenemos que señalar con lo que respecta a la vacuna como punto fundamental para el desarrollo de los demás componentes, no únicamente de la vida nacional, sino internacional, que los efectos de la misma ya se están sintiendo. Tomamos como punto de partida el alto costo del petróleo, que implica una crisis integral en todos los aspectos, porque como hubo problemas de transportación debido a que por la pandemia los trabajadores en los muelles no tuvieron la afluencia normal para el embarque y desembarque en todos los puertos del mundo, eso paralizó la movilidad de los contenedores y por consiguiente la movilidad de los barcos por falta de personal. En consecuencia, eso ha generado una escasez del producto vital para la movilidad de las diferentes empresas, para la movilidad de la economía de las naciones. República Dominicana no es la excepción y como ustedes van a ver más adelante en los titulares de los periódicos, si es que tenemos la oportunidad de presentarles, la OPE, la Organización Internacional del Petróleo, plantea que hay escasez de petróleo y aumento de demanda. Eso quiere decir que los combustibles derivados del petróleo van a aumentar también, empezando por la gasolina. Los opositores al gobierno hablan de que realmente se prometió en el programa de gobierno que se iba a aplicar una fórmula para minimizar el costo de los combustibles. Eso es una realidad. Pero esa propuesta de gobierno se hizo sobre la base de la situación vigente o sobre la normalidad de los precios del petróleo, sin contar con el COVID-19. Como ustedes pueden apreciar en algunas de las gráficas, vemos toda la parafernalia, adelante señor director, que ha desarrollado el gobierno para combatir este flagelo negativo que no ha afectado únicamente a República Dominicana, sino al mundo entero. Pero la oposición, como es natural y debemos de entenderlo, aprovecha cualquier coyuntura para desprestigiar el gobierno y facturarle agentes exógenos, o sea, que no tenemos control a nivel interno y quieren decir que el responsable de la crisis de la pandemia es el gobierno dominicano y hablan de que no saben gobernar, que llegaron a aprender a gobernar cuando ha ocurrido todo lo contrario. El presidente de la República y el equipo gubernamental han dado cátedra de gobernabilidad al extremo que en la Conferencia Internacional de Turismo en España
fuimos reconocidos como el país que mejor ha manejado la, los efectos de la pandemia o la pandemia misma, y por consiguiente somos referentes para otros países del mundo. Hubo prácticamente un boicot al principio cuando ya predeterminadas las cantidades que iban a llegar, no llegaron. Y ahí se demostró la habilidad y el ingenio del presidente y su equipo que consiguieron las vacunas, por otro lado, al margen de lo que ya estaba establecido, y pudimos avanzar y ponernos a la vanguardia en América Latina y estar dentro de los primeros en el mundo combatiendo ese flagelo. Pero no solamente ese flagelo. Acuérdense que estaba el flagelo de la corrupción, que dejaron el país en bancarrota. Y a la gente se le ha olvidado que el presidente tuvo que valerse de sus amigos para conseguir los recursos necesarios para arrancar con su gobierno, incluyendo el pago de los empleados públicos, porque dejaron las arcas nacionales vacías. La principal crisis del país al empezar el gobierno no fue el COVID en sí, es la crisis de la corrupción, como yo le llamo, porque los cuatreros que estaban en la México con Delgado se planificaron para dejar a un gobierno en condiciones inertes y sin capacidad para operar. Entonces se ha demostrado que aparte de aprendizaje también tenemos la capacidad de la creatividad y del manejo de lo que son los asuntos del Estado, en este caso con una gran diferencia. Los recursos del Estado están al servicio del pueblo, independientemente de lo que quieran decir aquellos que quieren desacreditar la obra de gobierno para cultivar en un mal revuelto en función de sus intereses, y que el gobierno se afloje y no siga impulsando a través del Ministerio Público la persecución a la corrupción. Quieren debilitar la templanza del gobierno para salir ileso como han salido en otras oportunidades, pero eso no va a ocurrir porque tenemos un presidente que claramente le dijo a la nación y lo ha probado y está comprometido con eso, que no va a tener delincuente preferido, como han dicho otros presidentes. Punto uno. Punto dos, que el que la hizo la paga, no importa quién sea. Por eso el danilismo está asustado y también el dionismo, porque dijo, yo no voy a tener amigos y asociados corruptos, y lo ha demostrado. Ahora, como no tienen argumento para combatir las acciones positivas del gobierno, primero aparecen de que de dónde van a aparecer los cuartos, aparecen diciendo de dónde se va a conseguir el dinero. Ingeniosamente se ha ingeniado lo que es la participación del sector público y el sector privado en la ejecución de las obras que están en vía de desarrollo y las que faltan por comenzar, con la APP, o sea, Alianza Pública Privada, donde no se privatiza nada de lo que es de la nación, donde no se capitaliza con capital no gubernamental o no del pueblo, sino que se hacen acuerdos para que los inversionistas tengan garantía de su inversión. Fundamentalmente, lo que hay detrás de la APP es que los componentes del sector privado, empresarial, del sector innovador, del desarrollo, tengan garantía de que los saqueadores clásicos del gobierno no le van a raptar su dinero. Eso es lo que hay detrás de la APP. Y que el gobierno no incurra en los excesivos préstamos como ocurrió en el gobierno anterior, donde se capturaron 63,000 millones de pesos. Tradúzcalo, digo, de dólares, tradúzcalo a pesos para que usted vea cuántos millones se tomaron prestados
y entonces haga la comparación en términos de resultados de obras gubernamentales. Son muy pocas, porque no hay que ser muy inteligente. Ustedes tienen ahí sobre el tapete y en los periódicos la operación Pulpo, la operación Medusa, pero ustedes tienen ahí que la hermana del presidente, que era su directora, superintendente del Banco de Reserva, recibió nada más y nada menos que los gobiernos del PLD, cosa asombrosa, con pruebas y documentos que han salido en la prensa que ustedes pueden leer en esta semana, de 416 millones. Una funcionaria y jubilada prácticamente con 1 millón de pesos dominicanos, ¿a cambio de qué? Simple y llanamente porque es la hermana del presidente, pero la otra hermana era diputada y el otro hermano que está en Najayo. Entonces, cuando, por ejemplo, Danilo fue al último despojo de los restos de su padre, dijo que su padre era un hombre serio. Y eso es verdad porque han corroborado los diferentes sectores sociales y personas que lo conocieron. Y que un centavo que llegaba a la casa tenía que declararse de dónde salió. Y que por eso yo era serio. Lamentablemente, hicieron todo lo contrario a lo que le postuló y le dio como ejemplo su padre, que en paz descanse. ¿Qué implica eso? Que cuando un hijo no sigue las normas, los principios, los valores, las costumbres, la praxis de su padre o de sus progenitores, porque la madre hay que incluirla en eso también. ¿Cómo se llama eso? Degenerado. Entonces, el presidente nuestro saliente es un degenerado que se corrompió y corrompió a su familia. Ahí sale en la prensa un titular que dice: al general Cáceres le van a adherir más pruebas sobre la corrupción. ¿Y quién era Cáceres? El que estaba detrás de él. ¿Cómo va a decir el presidente? Y hay videos por ahí corriendo descaradamente que no hay corrupción, que le señalen lo corrupto. Pero no se lo podían señalar porque él no tenía un espejo para verse como el máximo de los corruptos de la nación en los últimos 8 años. No corrompió, no, pudrió, pero no al tiburón, no, pudrió los diferentes estamentos y segmentos de la administración pública. Y ahí es que el pueblo está claro en que lo que viene para el país con esa pandemia de la corrupción y los efectos de la pandemia del COVID es algo crítico, pero estamos seguros que la nación va a salir a flote porque tenemos un presidente, no como el saliente, que está trabajando en función de su colectivo, aplicando la ecuación PLDista a la inversa de cómo la aplicaron, porque es un presidente que está usando los recursos del pueblo para servir al pueblo y las pruebas están ahí. Y cuando alguien intenta cometer una travesura, hasta por sospecha o rumor público, es separado de la administración, con responsabilidad, con contundencia. Es decir, ya antes y un después, entre la administración del Partido de la Liberación Dominicana, los saqueadores del país, la peor administración que ha pasado por el gobierno dominicano desde, como hemos dicho antes, la independencia nacional al día de hoy. Y aprovechemos este recodo para decirle que se cumplieron ahora, en días pasados, 200 años de la ocupación haitiana, que merece un capítulo aparte. Y que la ocupación haitiana tuvo su final en los principios duartianos, en que el creador de la concepción de una nación libre e independiente estaba consciente de lo que podía venir cuando dijo cosas como esta: la República Dominicana debe ser libre,
o se hunde la isla. O cuando dijo, estamos parafraseando, hoy se necesita buena voluntad y hombres que estén conscientes de lo que son los intereses de la nación, porque hombres perversos y malvados están atentando contra la dignidad de la patria. Y realmente los salientes atentaron contra la dignidad de la patria. Y por eso nosotros, en este momento, tenemos que reconocer la gran labor que se ha desarrollado para que los efectos de la pandemia, como es la crisis internacional y los precios, se mantengan regulados. Se han hecho esfuerzos extraordinarios y se siguen haciendo esfuerzos extraordinarios, pero que no vengan a facturarle a esta administración que lo que está ocurriendo es una consecuencia natural de no conocimiento del manejo de los asuntos del Estado, como se ha querido decir. No, 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 no. Estúpido aquel que quiera venderle a un pueblo que lee los periódicos ya y que está conectado con el acontecer nacional e internacional a través de las redes, que este gobierno es responsable del alza del costo de los combustibles, cuando en países como Estados Unidos está más caro que aquí. Es verdad que los ingresos salariales allá son mejores que aquí y se hace una correlación, pero realmente el gobierno ha dispuesto fondos para mantener el equilibrio entre el costo del petróleo y el costo de la gasolina y los otros derivados del petróleo de consumo nacional. Eso es tan sencillo como que en el gobierno del PLD tuvieron la fortuna de haber un Hugo Chávez en Venezuela, que con el acuerdo de San José aplicado después a Petrocaribe, se le dio al PLD, y yo recuerdo que le decía a los compañeros, la reelección de Leonel se la está dando Hugo Chávez. ¿Por qué? Porque le estaba dando el petróleo a precio de favor, pero a pagar en términos inmediatos, pero en deuda a 25 años, y no subió de $50 el barril. Se vio así sobre el tapete como que era una obra de carácter caritativo y solidaridad internacional de Hugo Chávez. No, señor. Si ustedes meten números, Hugo Chávez lo que hizo fue preparar a Venezuela para el futuro y empezó a fiar, para que se me entienda, empezó a dar a crédito su petróleo para cuando se generara una crisis como la de hoy con el embargo, Venezuela pudiera subsistir y no sucumbir. Pregunten cuánto paga República Dominicana de los que cogió el gobierno del PLD, cuánto se toman del presupuesto para pagar los dineros que se le deben a Venezuela sobre la base de ese acuerdo. Pero no fue únicamente República Dominicana. Así con su formación de guardia, de cuartel, Hugo Chávez obtenía muy buenos asesores, posiblemente los cubanos, o fue un hombre muy ingenioso, o sus asesores venezolanos. ¿Por qué? Porque con todos esos préstamos que dio, Venezuela ha podido subsistir, miró hacia el futuro para que Venezuela viviera, como se dice, de la renta. Eso es como el que consigue una lotería y la deposita en el banco para vivir de la renta, o como se hacía antes de los casos de Maninter, la gente ha cogido algún temor, venían con su dinero de allá de Estados Unidos fundamentalmente, lo depositaban a plazo fijo y ya tenían garantizados sus ingresos para ellos, su familia y sus descendientes por el resto de la vida. Eso hizo Hugo Chávez. Entonces, a pesar de ser guardia, fue un hombre inteligente, cosas que no vieron mucho y que yo le decía a los compañeros, ¿ustedes creen que es una obra caritativa? No, señores, él está preparando a Venezuela para que viva de los intereses de lo que está apretando a largo plazo. Es a 25 años. ¿Cuánto faltan por pagar los petróleos que cogió Leonel? Más de la mitad del tiempo. Entonces, no nos dejemos engañar. Lo que ocurre es que ante la debacle, el descrédito y el deterioro
del partido de la oposición, hoy dividido en dos, porque es el mismo partido, son los mismos feligreses, dividido en dos, con dos líderes. Y esa es la razón por que perdieron. Y aprovecho ahí para meter la coletilla. A los PRMistas, traten de no dividirse, porque se salió del poder por la división que hubo en los tiempos de Jorge Blanco Jacobo, con la dualidad de un lado el equipo de don Antonio y por allá Jorge Blanco Peña. Resultado, pasó Balaguer porque por la división un segmento atrasado y poco visionario del PRD no le dio paso a Jacobo. Consecuencia, 10 años. Y consecuencia, esos 10 años parieron a un incualificado para gobernar, que se hizo presidente, y hay que reconocerle, se superó, y nos puso el pie sobre el cuello durante 20 años prácticamente, con una excepción de 4. Pero volvimos al poder, por eso aprovecho la coletilla de la división, en el 2000, y la división nos sacó del poder. Me decía alguien anteriormente, ayer en la tarde, el PRD ha sacado al PRD del gobierno. Y yo tengo la esperanza, me decía ese amigo, ese compañero, de que ahora no ocurra lo que ocurrió en gobiernos anteriores del partido. Porque yo tengo la tesis de que cuando un gobierno es bueno, si el pueblo le entregó el poder, deja su partido en el poder, como hizo el gobierno de don Antonio Guzmán, el de Jorge Blanco, el balance histórico, por muchas cosas que hizo muchas positivas. Y aprovecho también para abrir y cerrar un paréntesis. Jorge Blanco estuvo preso no por corrupto, sino por tosudo, por terco. Pero yo le aseguro que los ladrones hasta del pasillo del PLD en las oficinas públicas están por encima en corrupción de lo que fue la corrupción en el gobierno de Jorge Blanco. Jorge Blanco estuvo preso por cobarde, por tosudo y por no ver hacia adelante que si su partido salía del poder iba a sufrir las consecuencias. Entonces, en el año 2004 volvimos a dividir el partido y se dividió el partido entre los reeleccionistas y los no reeleccionistas, cuando la reelección fue el estandarte, la bandera, el baluarte que levantó su líder natural y principal, su líder histórico, el doctor José Francisco Peña Gómez. Entonces, esa división trajo como resultado, sin cuestionamiento, la derrota. Ahora se está dando un fenómeno a nivel del PRM que muy poco han observado. Esa división clásica arriba era la que causaba la derrota, porque en el PRM siempre había, en el PRM de hoy, que era el PRD de ayer, había unidad en la dirección media y en la base. La división se daba por el flujo y contradicción de intereses arriba. Mas, sin embargo, es un fenómeno que muy poco han observado. Parece que se está acercando la iluminación conceptual en los dirigentes de arriba. Y las últimas decisiones que se han tomado han demostrado que hay unidad y que se ha aprendido la lección del PLD en el pasado proceso electoral, que la división lo sacó del poder. Oiga, ese PLD unido, nadie lo hubiese sacado del poder. Entonces, un PRM unido, nadie lo va a sacar del poder. Pero hay que usar el buen juicio, la razón, vamos a decirlo de otra manera, la inteligencia, y no caer en lo que se cayó en otros momentos, como por ejemplo con Miguel Vargas Maldonado, que sin consultar a la base impuso su voluntad y vio en el partido un instrumento de producción económica y corrompió al partido, corrompió a los dirigentes, al extremo que se le vendió al PLD, al extremo que concilió con los sectores enemigos para que no pasara el PRD en el 12 con Hipólito Mejía. Entonces, en esa línea de acción, la unidad es básica, pero con un apellido. Darle participación a lo que realmente producen el triunfo, que son los de abajo,
los dirigentes, los militantes, los dirigentes medios. Entonces, tratemos de que haya una conectividad entre gobierno, partido, y que haya una conectividad entre alta dirección del partido con los de abajo. Es una fórmula sencilla. ¿De qué manera se logra eso? Dándole participación a los que saben ganar elecciones el día de la misma, a los que se pasan 8, 10, como ocurrió ahora, prácticamente 9 años pujando desde abajo, a conciencia de que el país necesitaba un nuevo destino y a conciencia de que lo que estaba haciendo el PLD iba a llevar a los grandes segmentos nacionales a sacarlo de la administración pública. En esa línea el presidente ha sido cuidadoso y en lo que respecta, como dijimos al principio, la gestión gubernamental es modelo para América Latina y el mundo en la línea de que no se permite el manejo cuestionable de los recursos del Estado. Ahí está el caso de Punta Catalina. Muchos de los que blabreaban a favor del gobierno del PLD y que nunca dijeron nada contra la corrupción de Punta Catalina, vamos a decir hasta de ingenuamente se manda el proyecto a la Cámara de Diputados porque estamos conscientes que quizás pudo someterse a un debate nacional, que el presidente no le tiene miedo a eso y eso fue lo que hizo. El fideicomiso sobre Punta Catalina, pensando él que había sensatez en los sectores de oposición y que como rabiosamente no quieren devolver los recursos ni que le llegue el próximo periodo en la cárcel, incluyendo a Danilo, que tiene un pie adentro y otro afuera. Y Lionel va por ese mismo derrotero, si es verdad que aplicamos la justicia de una forma correcta, porque Lionel tiene cosas que explicar. Y los tucanos, y la planta de Quirino en Funglode, y la acusación que Quirino le dice con nombre y apellido, dónde, cuándo y a quién le entregó el dinero. Y en el mismo Funglode, como dijo un presidente que no recuerdo el nombre, que vino a una conferencia internacional de presidentes aquí, a un encuentro internacional, el único país del mundo donde un expresidente funda una institución para que sea financiada por las instituciones del Estado, como si no el PLD el poder, pues Funglode era financiada por los diferentes. Un buen maquillaje, o sea, un trabajo bien hecho para no dejar huella, pero hasta el rumor público es un elemento que puede usarse para llevar a cualquier delincuente, como en este caso la justicia. Y ahí es que nosotros entendemos que estamos en un momento estelar de nuestra historia. Fundamentalmente el partido de gobierno debe marchar a paso firme y tomar decisiones, como viene ahora ya una convención en la que su feligresía, su militancia, sus simpatizantes, sus dirigentes estén en la línea de la preservación de la continuidad de lo que se ha iniciado. Y voy a aprovechar también esto. Hay una campaña a veces como desesperada de reelección. No, la reelección no debe ser rechazada por reelección, pero tampoco aprobada por oportunismo. Hay que trabajar de la única manera que se garantiza una elección sin cuestionamiento, todos integrados haciendo el trabajo y que los ministros hagan como hizo una funcionaria del gobierno, que cuando Margarita se pronuncia, creo que la directora de el Consejo de Instituciones de Asistencia Social, se pronunció y defendió el gobierno y le dijo a Margarita lo que tenía que decirle, a Margarita Cedeño, la ex vicepresidenta. Pero tenemos, y esto hay que decirlo, lamentablemente, porque quizá no hay otra vía, una serie de funcionarios que son mudos o no quieren quemarse y no quieren comprometerse y el presidente en muchos casos tiene que convertirse en su vocero. Está bueno ya, vamos para 2 años. Después de los 2 años no van a haber oportunidades de que hay que ver lo que se va a hacer. ¿Por qué? Porque yo entiendo, y eso estoy vendiéndole al colectivo,
que los 2 primeros años de don Antonio fueron excelentes y los otros 2, una crisis al extremo de que el presidente tuvo que dar un buen gobierno. Los 2 primeros años de Jorge Blanco, lo que recuerdan, fueron súper excelentes. Concretizó lo que se llamó el cambio irreversible en el orden político que había postulado el PRD fuera del poder y que plasmó don Antonio Guzmán tan firmemente que le llamaban mano de piedra por la firmeza en que enfrentó los problemas nacionales y enfrentó los sectores conspiradores. Pero en el mismo orden de ideas, ¿recuerdan ustedes Balaguer los 2 primeros años? Después que salió el PRD del poder, excelente, y de ahí para allá una debacle. Pero cojamos a Lionel, los 2 primeros años de Lionel fueron excelentes. Y seguimos con Hipólito Mejía. Los 2 primeros años de Hipólito Mejía son incomparables. Y los últimos 2 años, la crisis de Benítez, el problema del dólar, la desgracia de la reelección y así sucesivamente. Danilo encontró la camacha y le dio continuismo a lo del PLD, pero se volvió un etcétera porque fue a saquear los recursos del Estado, pensando que la historia no tiene su proceso y que es irreversible en cuanto a las consecuencias cuando las cosas se hacen cometiendo errores y acciones que van en contra de los intereses de quienes eligen a un presidente, porque el presidente es el primer empleado del Estado. Él no, el Estado era su empresa y él era su mejor servidor, conjuntamente con su equipo militar y con su familia, y eso no hay que discutirlo, porque eso está ahí. Lo que se está haciendo ahora es triquiñuela para que la gente se distraiga y no lo lleven a la acción de la justicia y queden invalidados. Pero de toda manera, el Partido de la Liberación Dominicana y sus dirigentes, esa lápida que se perpetuó por más de 20 años, están condenados civilmente. Ha habido una sanción pública. O sea, han sido condenados a muerte social porque bajo ninguna circunstancia se le va a permitir volver al poder. No obstante, la campaña arrolladora de descrédito que tienen contra el actual presidente y su gobierno. Decía yo a alguien en un comentario en las redes virtuales, y voy a traer a colación al ministro de Educación. Han querido acabarlo, pero el objetivo no es el ministro, señores. El objetivo es el gobierno, el presidente. Entonces decía yo que están aplicando la tesis de cómo el ratón se come al cangrejo. Sencillo, le llega y le come los cachos. ¿Cuáles son los cachos del gobierno? Sus funcionarios. Entonces, ya sin cachos no hay defensa y se comen al gobierno. Pero se le va a ir el tiro por la culata, porque las medidas trascendentales que ha tomado este gobierno y de las que no se habla, por razones de intereses, son contundentes y van a determinar que el pueblo dominicano, la sociedad y todos los sectores pensantes y preocupados por el desarrollo nacional, usando o parafraseando la demagógica frase que ellos usaron para que ahora es realidad, no es verdad que va a caer en la incertidumbre y poner en juego el destino del país. Porque es que el escenario está ahí. No es como en otras oportunidades que los que salieron podían tener la posibilidad porque no estaban tan podridos como el tiburón que se tragó a Danilo, como dejó el gobierno del PLD a la nación dominicana. Ahorita tocamos algo con relación a la situación de la independencia nacional y sus 200 años. Estamos en una oportunidad que se está pendiente a desarrollar un programa exclusivamente sobre Haití, pero tenemos que decir que la situación se está convirtiendo en crítica y aguda
y ojo avisor a los responsables de que las propuestas del gobierno se pongan en práctica en la línea del cumplimiento de la ley y en la línea de que República Dominicana no debe ni puede ni asumirá la responsabilidad de resolver los problemas de la nación más pobre del hemisferio. Nosotros somos la segunda nación de pobreza. O la segunda va a asumir lo de la primera. No, que lo asuma Canadá, que lo asuma Francia, que saqueó ese país, que lo asuma España, que lo asuma Alemania, que lo asuma Inglaterra, los poderosos, que de una forma u otra han contribuido a que ese país esté donde está. Cambiando de tema, vamos a mostrarle a ustedes los titulares, adelante señor director, de los periódicos de esta semana, porque queremos hacer una señalización. Adelante. Llega el momento de conocer las pruebas en caso de antipulpo. Ya ustedes saben lo que es el antipulpo y eso es un reforzamiento de las pruebas que hay para que no haya la menor duda. Otra noticia, déjenme tomar los periódicos, es la siguiente. La OPE advierte, ok, siga señor director, yo lo voy a seguir a usted y voy a dejar los periódicos. Se inicia el desmonte de la sección de las generadoras eléctricas. ¿Qué quiere decir eso? Ahí hay un trasfondo sumamente importante donde hay una corrupción que no se puede imaginar un ser humano. El don Leonel que estaba hablando de la privatización, privatizó las empresas generadoras de energía y aparte de eso, la extinción, o sea, que también la están financiando, pero ¿quiénes son los dueños? Testaferro de los funcionarios del gobierno. No me atrevo a decirlo porque no tengo pruebas, pero no descarto que Leonel sea uno de los que tiene testaferro beneficiándose de los subsidios del pueblo que da el gobierno, las empresas que les regaló al sector privado, y que para evitar el déficit, todo lo contrario, aumentó el déficit. Siga con la siguiente gráfica, señor director. También, entre las noticias de esta semana, está que el presidente propuso al Consejo Económico y Social buscar cambiar el Consejo de la Magistratura. Eso es una garantía para que el gobierno de turno no tenga temor a que va a haber retaliación, punto uno, y pueda seguir contundentemente apretando los corruptos, llevándolo a la cárcel y recuperando los recursos de la nación y que sean invertidos en obras reproductivas. Eso implica que el tercer poder del Estado, que es el encargado de que se pongan en la práctica las leyes, las disposiciones emanadas del Congreso, que es el primer poder del Estado, el Congreso, ratifico, es el primer poder del Estado y tiene dos cámaras, la de diputados y la de senadores, dos cuerpos, la manda al Ejecutivo y el Ejecutivo la promulga, pero la justicia ahora lo que se busca es que así como en el Congreso hay dos cuerpos para la elaboración de las leyes, queden independientemente, no correlacionados, los dos poderes de la justicia, la Procuraduría o los fiscales, que son los encargados de que se ponga en práctica la ley y perseguir a aquellos que los violan. Y por otro lado, los jueces. Entonces, eso le da independencia y fuerza y verdaderamente se constituye en un tercer poder del Estado, porque con el tinglado que preparó Leonel Fernández, la justicia depende del Ejecutivo. Y Luis Abinader, el presidente dominicano, el presidente de todos nosotros, como hombre serio, quiere que haya independencia del Poder Judicial, o sea, Procuraduría General, encargada de la persecución de la corrupción a todos los niveles, y los jueces que son los encargados de sentenciar, de castigar y de darle su justo merecido a los violadores de la ley, fundamentalmente en este caso, a los que se han hecho dueños de los recursos de la nación.
Señor director, siga con con las gráficas si quedan. Bien, esta es una noticia que no es nueva, pero es lamentable. Usted sabe que usted va a una clínica, a un hospital, y a usted lo tratan como a un cliente, no como a un paciente. Y esa experiencia la viví yo. Yo fui a una clínica y me dieron el tratamiento de un cliente. Al extremo que me pusieron un equipo para detectar problemas médicos. Y eso trajo como consecuencia que me mandaran a la casa. Cuando lo fui a entregar un sábado, me dijeron, no, no está aquí el equipo, vaya a emergencia. Fui a emergencia. Me dijeron, vaya al baño y quítese eso sin yo ser médico. Y después que me lo quito, me dice el tipo, pero quítele. Digo, ven acá, yo soy empleado. Yo soy un paciente, ustedes tienen que darme el servicio. Y hay una mafia montada a nivel de la salud, que usted va por un problema de una uña y cuando viene a ver le están haciendo todos los análisis del corazón. Sencillamente, así de sencillo. Entonces, esto que aparece en los titulares es algo que nosotros debemos estar preocupados y tratar de que eso se vaya corrigiendo, porque de el pensamiento hipocrático y el compromiso y juramento que hacen los médicos, hoy queda muy poco porque más que seguidores de ese pensamiento son comerciantes de la medicina. Usted sabe lo que es que usted con un seguro hay que pedirle un avance si a usted le van a hacer un tratamiento. Eso es un abuso. Salud Pública tiene que ponerse al día en esa materia y ser un vigilante, un guardián de que las cosas se hagan como se deben hacer y no que haya esa proliferación de la comercialización de la medicina que lamentablemente está en deterioro y tanto que reclaman los médicos. Es verdad, los salarios no son los más ideales, pero no para llegar al extremo en el otro lado de capturar la debilidad del paciente y explotarlo. Usted sabe lo que es dejar morir un paciente porque no tiene el dinero para los instrumentos secundarios que se van a hacer y los medicamentos y otra parafernalia que se usen en una operación o cosas así por el estilo. Lamentablemente en eso debemos cambiar. Ahora, para darle un nuevo giro a este programa, vamos a querer que el señor director nos presente el siguiente video y le vamos a hacer brevemente un comentario. Nos llena de satisfacción que el presidente que está apoyando la construcción de un poder municipal al servicio de la gente esté aquí hoy en la Casa de la Municipalidad y que esté llevando de sus palabras a los hechos, porque le puedo testimoniar aquí que ya están hace días en las cuentas de la Liga Municipal Dominicana 4.000 millones de pesos, que fue su compromiso para la construcción de importantes proyectos de infraestructura de competencia municipal. Con este gesto, el presidente, el gobierno central, demuestra el compromiso que tiene como hermano mayor de nosotros, los gobiernos municipales. Esta importante inversión en obras de infraestructura servirá para estimular e incentivar nuestras economías locales, en obras que nos permitirán mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Quiero agradecerle en nombre de cada uno de los gobiernos locales. Gracias por su apoyo. Gracias por su confianza. Bien, muy bien. Como ustedes pueden apreciar, eso es algo contundente. Mientras otros gobiernos limitaban, achicaban, recortaban los recursos de los ayuntamientos, el presidente de la República, a conciencia del pensamiento duartiano, donde decía que el poder municipal era un poder del Estado, y es verdad, un municipio es una nación en miniatura. Como ustedes pudieron apreciar en ese video, en esa parte, dispuso los recursos necesarios, 25.000 millones, para que los ayuntamientos, en la medida de lo posible, cumplan con sus necesidades y sean autosuficientes.
El tiempo es el que manda. Amigas y amigos, agradecemos su comparecencia. Este programa llega a todos ustedes gracias a que el administrador y dueño del circuito, vamos a llamarle así, la plataforma global Visión TV, el amigo Eric Gutiérrez, nos da un precio de favor. Por eso ustedes ven que hacemos todo lo posible por no monetizarlo, para tener independencia en cuanto a nuestras posiciones y a nuestro pronunciamiento. Concluimos diciendo que se avisoran tiempo positivo porque el país se va encarrilando por donde añoraban los hombres serios y de trabajo, que es la institucionalidad estatal y el respeto a los recursos de la colectividad. Hasta la próxima. Querrás probarlo todo cuando visites There Should Always Be Cake. Nos especializamos en la confección de bizcochos y postres diseñados exclusivamente para tu evento especial. Trabajamos individualmente con cada cliente para crear una obra de arte única y sobre todo deliciosa, hecha con los ingredientes de más alta calidad. Y para tus antojitos o si necesitas un pastel al instante, visítanos y disfruta de nuestra gran variedad de postres sin la necesidad de preordenar. Estamos ubicados en el 2465 East Tremont Avenue en el Bronx. Para cada dulce ocasión, recuerda, There Should Always Be Cake.